Juan, vamos a ver, Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Juan capítulo 1, versículos 31 al 42. 31 al 42. Ajá. 35 al 42, perdón. 35 al 42. Capítulo 1, 35 al 42. San Juan, capítulo 1. Ya no lo tengo hasta el 21. ¿El qué? Hasta el 21 ya lo tengo. ¿Cuál? Hasta el 21 ya lo tengo. San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. ¿Cuál buscas? También dio ¿de qué? Juan 1, 35 al 42. Juan 1, 35, Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. A ver, los discípulos. ¿Eh? ¿Ya lo tengo? Sí. Léelo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y oyeron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Yo primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Entonces, ahorita nos va a tocar de ver Jesús y los dos discípulos, el primer llamamiento de Juan, Andrés, Pedro, ¿sí? El primer llamamiento de ellos. Ellos tuvieron 3 llamamientos y los vamos a ir viendo posteriormente conforme vayamos en la clase, pero ellos tuvieron 3 llamamientos, ¿verdad? Y aquí en este pasaje que estamos viendo vemos 2 personajes, uno a Juan el Bautista, bueno 3, ¿verdad? Juan el Bautista, los 2 discípulos y Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Vemos la reacción de Juan el Bautista. Juan el Bautista le señala a los discípulos, ¿verdad? Ahí el Cordero de Dios, como diciendo: síganlo a él. Dejen de seguirme a mí y síganlo a él. ¿Sí? Imagínense, como les dije la vez pasada, ¿verdad? Imagínense a Juan en el mayor esplendor de su ministerio, porque lo seguían multitudes, y empezar a señalar a sus propios discípulos a que sigan a otro, ¿no? La humildad que tenía Juan. ¿Sí? Tenía una humildad a pesar de un ministerio tan fuerte. Jesucristo mismo dijo: no hay otro profeta más grande que Juan, ¿verdad? No ha habido otro profeta más grande, ni Isaías, ni Jeremías, ni Daniel, más grande que Juan. Entonces, pero ese ministerio grande de Juan que tenía no lo hacía ser soberbio, sino lo hacía ser humilde. Tenía los pies sobre la tierra, y al ver al Cordero de Dios, ¿verdad?, ¿qué le dice a sus discípulos? Ahí está, síganlo. Él es al que tienen que seguir, ¿verdad? La humildad con la que muestra Juan. Esto nos habla, y como ya se los dije en los otros pasajes que hemos tocado, Juan el Bautista, ¿verdad?, y que lo vamos a seguir tocando hasta como por el capítulo 3, es que así tenemos que ser todos nosotros. Tenemos que ser humildes, aunque Dios nos llegara a usar bastante, porque el grado que nos llegara a usar el Señor en ganar almas para Cristo, en servir y en todo, no nos debe de hacer más grandes, en cambio nos debe de hacer más pequeños, ¿verdad? Como dijo Jesús, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos, ¿verdad? El sirviente de todos, en términos coloquiales. Entonces, estos 2 discípulos que están aquí presentados, ¿verdad?, que Juan el Bautista le señalan, es Juan, el escritor del Evangelio de San Juan, Juan el apóstol, y Andrés. Son los 2 primeros, ¿verdad?, que cuando oyeron a Juan el Bautista,
O que Dani se siente aquí. Ajá, que Dani se siente aquí. Sí, Pues aquí está mi hijo, pero que se siente aquí con el pastor. sí, sí. Entonces, Te pido otro popote y te comparto. Te pido otro popote y te comparto. No, seguro. también, también la hermana Jenny. Ya. Seguro. Buenas noches. El niño no se va al baño. ¿Eh? ¿No se hace por aquí? Ya la presta. Leemos aquí si quieres. Sí, pero eso está besando por la vida. ¿Te compré un regalo? No, son las estaciones. ¿En serio? Es que el cabello era muy largo, pero cosa de Ya después vamos a llegar hasta allá. Qué bueno, bendito Dios. Bueno, De hecho, se cierra mi cabello. entonces nosotros vemos ahí, ¿verdad? A estos dos discípulos que son Juan y Pedro. no, discípulos? los dos primeros. Pedro después lo llamó Andrés, pero antes ¿quién? Andrés. Juan y Andrés, ¿verdad? Los dos discípulos que Juan el Bautista les dijo, he aquí, he ahí. Entonces, al dar este llamamiento, estos dos discípulos empiezan a seguir a Jesús en su caminar, pero un poco tímidos porque iban a la distancia. Si nos leemos ahí el texto otra vez, vamos a ver que esos discípulos no llegaron luego con Jesús, sino iban siguiéndole, ¿verdad? Un poco tímidos, un poco expectativos de ver qué reacción tendría el Señor, ¿verdad? Y vemos la reacción del Señor Jesús. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús? Dice que de repente se volteó, ¿verdad? Y eso me recuerda a un texto, ¿eh? Les dijo, ¿qué buscan? ¿Verdad? Y me recuerda un texto, vamos a Juan capítulo 6, versículo 36 y 37. Sí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Imagínense, ¿verdad? ¿Por qué digo que me vino este texto? Porque nada más dos discípulos, de todos los que tenía Juan, fueron los que siguieron a Jesús. Diciendo que Juan le señalaba a Jesús a los demás. Y los demás, ¿qué prefirieron? Quedarse con Juan. Por eso vino esto, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Juan y Andrés fueron una elección del Padre. Cuando Juan dijo, síganlo a él, ellos fueron afectados por esa palabra, por el poder del Padre, ¿verdad? Y los empezó ¿a qué? A llevar a que fueran a buscar a Cristo, ¿verdad? A que empezaran a seguir la acción de Dios de una manera sobrenatural. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué empezaron a hacer los discípulos? Empezaron a ir ¿a quién? A Cristo. Y dice Cristo, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso se regresó, se volteó y les dijo, que buscan, ¿verdad? Juan el Bautista representa a cada uno de nosotros como predicadores de la palabra de Dios, como hablándole cuando hablamos el evangelio con otra persona. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Siempre señalar a Cristo, no a nosotros. A veces cometemos el error de cuando yo le llamo los tristemonios. Cuando dicen, ¿quién pasa a dar un tristemonio? Y pasan, ¿verdad? Y tú oyes el testimonio de la persona y en lugar de traerte un acercamiento hacia Cristo, te produce un llorar casi de pobrecito, mejor ya que ¿verdad? O hablan más de sí mismo la gente en el testimonio que de Cristo. Y en todo lo que nosotros tengamos que hacer, el que tiene que ser glorificado es Cristo. Y es lo que nos enseña Juan el Bautista también aquí. Nos enseña
que siempre debemos de enfocar a Cristo, tanto si Dios nos permite predicar su palabra en algún lugar, es enfocar a Cristo. Si Dios nos permite hablarle a alguien del Evangelio, es que vea a Cristo, no a nosotros. Que se pierda el foco en nosotros, ¿sí? Sino enfocarlo a Él nada más. Y cuando nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y hacemos que Cristo sea el que brille, entonces es cuando el poder de Dios se manifiesta más fuertemente, ¿sí? Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17, por favor. Capítulo 1. Sí, sí, sí. Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, 1, 16 y 17. primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más justo por la fe vivirá. Dice, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo decía, yo no me avergüenzo de hablarle a la gente de Cristo porque sé que es poder de Dios para salvación. Cuando yo le hablo a la gente de Cristo, ¿qué va a pasar? El poder de Dios va a actuar. ¿En todos? No, claro. Pero en los que Dios ha seleccionado, sí, y va a actuar con poder. Y cuando actúa el poder de Dios, no hay otro poder que le pueda resistir. ¿Hay acaso algún poder más fuerte que el de Dios? ¿La voluntad humana será más fuerte que el poder de Dios? Pregunta para el millón. ¿No? Entonces el poder de Dios actúa ahí. Por eso dice poder de Dios para salvación. Cuando yo predico el Evangelio realmente y enfoco a Cristo, entonces es cuando Dios actúa poderosamente en las personas que ha elegido. Por eso Pablo dice, a mí no me importa todo lo que sufra, todo lo que tenga que pasar, todo lo que he pasado, no me importa por amor de los escogidos, a fin de que ellos alcancen la salvación. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio y enfocar a la gente hacia Cristo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a aquellos que Dios ha destinado, pero nuestra responsabilidad es predicar a Cristo. Tenemos que hablar y testificar de Él. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no has creído? ¿Ya? ¿Cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Quienes prediquen. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces, ¿ya vieron? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué está diciendo aquí? Que la gente no va a creer si nosotros no predicamos. Ahí mismo lo dice, ¿quiénes predican? Así es. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Se está contradiciendo Pablo? No, Pablo está diciendo exactamente, si yo voy a una colonia a predicar el Evangelio, yo debo ir con la firme convicción de que Dios ahí tiene gente para salvación. Y debo de predicar el Evangelio, y debo de creer otra vez que ese Evangelio es poder de Dios para salvar a esa gente. No a todos, porque no es para todos. Como dice Pablo en una de sus epístolas, no es de todos la fe. ¿Sí? Hay gente que la acepta y gente que se retira por la fe. Sí, así es. Entonces dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hermanos, necesitamos predicar. Es una de las cosas que hacía Juan el Bautista, predicaba, ¿verdad? Y a través de esa predicación estos discípulos empezaron a seguirles con la predicación de Juan y lo que dijo Juan, y cuando les dijo síganlo, a él es al que tienen que seguir.
esos discípulos empezaron a caminar hacia Cristo. Primero tímidamente. Esto nos habla que a veces no en todos, ¿verdad, hermanos? La salvación no en todos producirá un fruto espontáneo. Va a haber algunos que producirán un fruto paulatino, ¿sí? Y tenemos que tener paciencia con ellos, ¿sí? No todos serán. Hay gente que usted va a ver que viene al Evangelio y le anda predicando a medio mundo. Y hay gente que viene al Evangelio y va poco a poco, ¿verdad? Estos discípulos, ¿cómo empezaron a seguir a Jesús? Tranquilos y de lejos. Empezaron a seguir, no se le acercaron inmediatamente hasta que Jesús se volteó y les dijo: ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Verdad? ¿Ok? Los discípulos empiezan a seguir tímidamente a Jesús. Entonces, como dice y leímos ahí, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús les voltea y les hace una pregunta. Fíjense, el griego que utiliza ahí para voltear, cuando se voltea a Jesús, es estrapeáis, que significa volviéndose, ¿verdad? Está describiendo vividamente la repentina acción de Jesús al oír los pasos de los discípulos detrás de él. Cuando se voltea así rápido. ¿Qué busca? Fíjense, ¿qué buscáis? La pregunta que hace Jesús, ¿qué buscan? No les dicen a quién buscan. ¿Qué buscáis? Hay una diferencia enorme en esa pregunta. O sea, ¿qué propósito tienes? ¿A qué vienen? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que están buscando realmente? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos también, ¿no? Estamos siguiendo a Jesús, ¿qué estamos buscando realmente? ¿Qué es la intención por la cual le seguimos a Jesús? ¿Estamos buscando los beneficios? ¿Estamos buscando las bendiciones? ¿Estamos buscando? ¿Qué estamos buscando del Señor? ¿Qué es lo que queremos encontrar en el Señor? Fíjense, por eso les digo, Jesús no les dice a quién buscan, sino qué buscan. ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Sí? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos, decía a todos, si algunos quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tome su cruz, ¿no? Tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida lo perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará. Este la salvará, ¿verdad? Entonces vemos, Jesús era claro cada vez que alguien quería seguirle. Jesús se volteaba y les decía: ¿cuál es tu fin? Era claro. Mateo capítulo 19, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿sí está bien? ¿de cuál? ¿Te quedó bien? ¿De 24? Sí. Entonces Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Okay. Entonces podemos ver ahí el joven rico también que vino a Jesús, ¿verdad? Si nosotros leemos todo el pasaje, vino a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y nosotros vemos cómo Jesús se voltea y le dice: habla con él lo que tiene que hablar, ¿verdad? Jesús es directo, hermanos. Jesús
nunca se anduvo así, como decimos aquí en términos coloquiales, entre las ramas, ¿verdad? No sé, en mi tierra así dicen, ¿verdad? Siempre era directo con lo que él quería y con lo que él planteaba el evangelio, lo que te iba a costar, lo que le costaba seguirte. Él siempre era así, por eso se volteó con los discípulos y les dijo: ¿qué buscan? Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 25. Grandes multitudes iban con él y Perdón, lo estamos buscando todavía. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 35, por favor. ¿Cuánto? Al 35. Sí. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no se puede ser mis discípulos. Y el que no lleva la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero con uno de los gastos y verá. A ver, otra vez. A ver, ¿qué? A ver si tiene lo que necesita para pagarla. Ajá. No sea que después del 100 haya Puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oh, que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, contra 20,000. Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buenas es la sal, sí, la sal, que se hiciere con que se sumará, y para la tierra y para el morador es útil. La arrojará fuera al que tiene oídos para él, oigan. Sí, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, ¿verdad? Nosotros vemos aquí como otra vez, otra cita donde el Señor se vuelve, ¿verdad? Y si leímos el contexto anterior, le seguían multitudes y de repente se vuelve y les da este sermón. ¿Sí? La gente que quiera seguir a Jesús, Jesús nos va a hablar directo, hermano. No. Así es. ¿Y qué significa el que no renuncia a todo lo que posee? O sea, que todo lo que tienes pierda valor ante Cristo, como si no costara nada. No te debes de aferrar a lo material, porque lo material ahí está y ahí se va a quedar. Así es. También habla no nada más de lo material, sino también habla de padre, madre, hijos. Así es. Por eso dijo: deja todo y sigue. No te aferres a las cosas. ¿Qué debe de pasar? Que el amor de Cristo debe ser, el amor que debo de tener hacia Cristo debe ser tan grande que supere por demasía a todo lo demás. Es lo que está hablando hoy el Señor. A tal grado que, buenas noches, que mis posesiones no tengan valor, como si no tuvieran valor, como si fueran basura, aunque lo tienen, ¿verdad? Ante nosotros, ¿no? Pero ante el Señor no tienen. Si yo comparo al Señor con mis posesiones deben de ser basura y Él debe ser lo máximo. El Señor era claro cuando la gente venía y lo buscaba para algo. El Señor le decía: ¿estás realmente buscando la vida? ¿Realmente quieres saber lo que es la vida? ¿Realmente quieres entender cómo te puedes salvar? Bueno, anda, haz esto. Y hablaba directo, ¿verdad? Con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Ay, Señor, tú eres profeta. Ajá. Ay, Señor,
es que, bueno, ve, le dice el Señor, ve, trae a tu marido. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que con el que vivía no era su marido? No, por eso iba, la Biblia menciona que él iba a un horario a sacar el agua cuando no iban las demás mujeres del pueblo. Así es. Entonces, en eso, por eso él le dice, ¿y cuál de todos es tu marido? Hay una frase ahí que dice, ¿cuál de todos? O algo así. No, dice, ve y trae a tu marido. Y dice, Señor, no tengo marido. Ah, muy bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y dice, Señor, ¿cómo sabes todo eso? Eres tú el profeta, ¿verdad? Pero ¿cómo Jesús le habló directamente acerca de su estado en el que estaba esa mujer? Jesús hablaba directo, siempre era directo. Hermanos, Bueno, de la parábola, ella deja de tener miedo de ir con los demás del pueblo. así es, cuando Ella corre hacia el pueblo y les dice, ahí está. Así es. Y no les tuvo miedo de regresar y dar la cara. Y otra vez vemos el mismo punto. ¿Qué hace esa mujer? ¿A quién señala? ¿A ella? No. Oigan, vengan, vayan a ver. Creo que encontré al Mesías. Vayan a verlo. Y va la gente, va. Y Jesús habla con la gente otra vez directo. Y la gente, ¿qué le dice a la mujer después? Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, que te dijo que tenía 5 maridos, sino también porque nos llovió a nosotros, ¿va? Sí. Entonces Jesús era directo. Era algo que tenía él. Y él siempre dijo, estos son los estándares. Te cuesta seguirme. ¿Quieres en realidad seguirme? Te cuesta. Hasta la vida. Hasta la vida te puede costar. Si estás dispuesto, sígueme. Si no estás dispuesto, como dice aquí, mejoras condiciones de paz otra vez con el mundo, regrésate al mundo, disfruta el mundo, porque de nada sirve seguir a Cristo a medias. Tenemos que tener una actitud de entrega total hacia el Señor. El Señor demanda de nosotros una entrega total. No hay medias conversiones. Necesitamos en realidad convertirnos de corazón y meternos al Señor en corazón. Por eso Jesús se vuelve otra vez volvemos al punto de nuestro, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Verdad? Jesús sabía, obviamente, ¿verdad? Pero Dios siempre hace esa pregunta para que nosotros le respondamos, aunque Él sabe la respuesta de nosotros. Cuando Dios fue con Adán, cuando Adán y Eva ya habían pecado, ¿ustedes creen que no sabía que ya habían pecado? Claro que sí. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Dónde estás? ¿Qué creen que no sabía dónde estaba? Claro que sí. Pero quería la respuesta. Dios siempre está esperando eso de nosotros. Él sabe ya lo que hicimos, Él sabe ya lo que cometimos, pero Él está esperando la respuesta de nosotros. Por eso nos llama. Adán, ¿dónde estás? Hermana Jenny, voy a ocupar su nombre. Hermana Jenny, ¿dónde estás? Hermana Tula, ¿dónde estás? Hermano Julio, ¿dónde estás? Irma, ¿dónde estás? Hermana Tete, ¿dónde estás? Hermana Rosy, ¿dónde estás? Hermano Manuel, ¿dónde estás? ¿Sí? Le vamos a contestar, ay Señor, es que sabía que eras hombre tremendo y escondí mi talento en la tierra para que nadie lo viera, Señor. Mira, ya aquí te lo traigo, enterito. Ya sabemos la respuesta del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es? Fíjense, voy a citar, porque me gustó de varios comentarios que estuve ahí leyendo, William Hendrickson al respecto de esto. Dice, obsérvese que no dice a quién buscáis, sino que querían, como si les dijera, querían que este Cordero de Dios les quitase el pecado. Acuérdense lo que dijo Juan anteriormente, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces Jesús se lo busca y dice, ¿qué buscan? Dice aquí como si Jesús le dijera, ¿están buscando que les limpie de su pecado? ¿Sí? Fíjense, buscaban por consiguiente una salvación completa y gratuita y acceso al reino. Fuera lo que fuese, Jesús era y es capaz de proveerlo todo. Al mismo tiempo que les está diciendo, ¿qué buscan? Esperando la respuesta, es como si también les estuviera diciendo, yo tengo lo que están buscando. Si están buscando salvación, si están buscando vida eterna, si están buscando el gozo del Señor dentro de ustedes, yo soy el único que se los puede dar. El camino, la verdad y la vida. Así es. Amén. Fíjense, otro erudito, R.C.H. Lenski, anota, las primeras palabras de Jesús
en el Evangelio de Juan son esta pregunta, son una pregunta. Las primeras palabras que Jesús habla aquí en el Evangelio de Juan es esta pregunta: ¿qué busca? Si nosotros leemos, como ya hemos venido leyendo versículo por versículo, Jesús no ha hablado. Esta es la primera vez que habla. ¿Y qué dice? ¿Qué busca? Es lo que me gustó aquí, ¿verdad? Los lleva a entrar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos, que se escudriñen ellos mismos. Hay una promesa oculta en la pregunta: ¿qué están buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está, al hacer esa pregunta, nos está dando a nosotros. Y yo quisiera que nos viéramos, hermanos, no hablo de meternos en visiones y cosas así, sino que meditemos, ¿no? A nosotros como esos discípulos que llegan ahí ante el Señor, que lo van siguiendo y que de repente el Señor se está volteando y nos está diciendo: ¿qué buscas? Y que entonces ante esa pregunta nosotros nos hagamos el cuestionamiento en nuestro corazón: ¿qué estoy buscando? ¿Por qué realmente estoy siguiendo a Cristo? ¿Cuál es la intención que tengo al seguirlo? ¿Quiero en realidad que cambie mi vida? ¿Quiero en realidad que la transforme? ¿Quiero en realidad tener una comunión viva con Dios a través de Jesucristo? ¿Quiero en realidad que mi pecado sea quitado? ¿O estoy buscando solo a Jesús, como muchos otros que vamos a ver veamos el Evangelio de Juan, solo para estar criticando, solo para beneficiarme de Él, ¿verdad? Porque mucha gente se benefició de sus milagros. ¿Se acuerdan, verdad, de los 10 leprosos? Y solo uno regresó a agradecerle, los otros: ay, gracias, ya me sanaste, adiós, Dios te bendiga. Adiós, Jesús, ya, no me interesas. Lo que quería era que me quitaras la lepra, nada más, ¿verdad? Y muchos milagros que Jesús hizo, muchos milagros, no hubo gratitud en la gente. Muchos a los que Jesús sanó estuvieron a lo mejor en ese día ante Poncio Pilato diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces hagámonos esa pregunta en nuestro interior, hermanos. No digo respuestas, no, que no hablen aquí, no. En nuestro interior hagámonos esa pregunta: ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? Estoy como el carcelero de Filipos que le dice a Pablo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es mi pregunta. ¿O estoy con otras preguntas y otros cuestionamientos? ¿Mi deuda, cómo la puedo sacar? ¿Mis problemas con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, no sé, con otras cosas? Busco a Jesús porque Él, a ver si los puede solucionar. ¿Por qué estoy buscando a Jesús? ¿Lo estoy buscando para que Él me dé la vida eterna? Si esa es la contestación correcta, lo vamos a ir viendo. ¿Está bien o no? A continuación, cuando Jesús les hace estas preguntas, los discípulos, ¿cómo le contestan a Jesús? ¿Qué le responden a Jesús? Rabí. ¿Qué quiere decir? Literalmente, en el arameo, la palabra que está ahí en el arameo significa el grande, ¿sí? Cuando se lo tradujeron al griego significaba maestro. Maestro era alguien con dignidad, alguien al cual sus discípulos lo veneraban, sujetaban, ¿sí? Era el título de respeto que daban los estudiantes y los buscadores del conocimiento a sus maestros y a los sabios. Juan el Evangelista está escribiendo para los griegos. Suponía que no conocerían la palabra y se la tradujo por el término griego didáscolos, ¿sí? Que quiere decir maestro. O sea, Juan estaba, es como nosotros, hermanos. Cuando tú aprendes otro idioma, lo hablas, pero lo hablas, como dicen, hablas inglés, pero lo razonas en mexicano, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que Juan estaba haciendo aquí. Juan estaba pensando en arameo, pero escribiéndolo en griego.
Entonces por eso él pone rabí, que traducido es maestro, para que lo entendieran los griegos, ¿sí? En el término arameo significa el grande. En el término griego es didáscolos, que quiere decir maestro, es lo que se estaba refiriendo, para buscar algo con que los griegos se identificaran a lo que estaba diciendo Juan. No era solo por curiosidad, por lo que ellos dos hicieron aquella pregunta. Lo que querían decir era que querían hablar con él, que querían estar con él, compartir un tiempo con él, porque tenían dudas. Acuérdense que le dicen, Rabí, ¿dónde moras? ¿Verdad? Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde estás? ¿Dónde te quedas? Como diciéndole, necesitamos un tiempo contigo porque traigo dudas, traigo cuestiones. Al maestro que había seguido durante mucho tiempo, me acaba de señalar que tú eres el Cordero de Dios. Obvio, eso no está aquí, estoy haciendo un panorama para que lo vayamos viendo. El maestro, Juan el Bautista, me acaba de señalar a ti como el Cordero de Dios, como el Mesías que estamos esperando. Pero tengo dudas y necesito que me las aclares, Señor. Necesito pasar un tiempo contigo. ¿Dónde estás para que yo me quede ahí? ¿Verdad? Esa es la actitud de alguien que realmente está siendo tocado por el Señor. Esa es la actitud de realmente alguien que está siendo transformado por el Señor, que le pide al Señor que necesita tiempo para que Él lo enseñe. ¿Verdad? Hoy en día, pues físicamente no está Jesús aquí, ¿verdad? Pero sí está su palabra. Y yo cuántos tiempos estoy pasando otra vez estudiando la palabra para que el Señor hable a mi vida y me saque las dudas que tengo acerca del cielo, acerca de su venida, acerca de los eventos que están pasando ahorita, ¿verdad? Estaba viendo hace poco en el internet que salió una enfermedad que todavía no descubren qué es en Nigeria, que está matando a la gente en 24 horas. Entonces están haciendo pruebas que si es una mutación del virus del ébola, que si no sé, que si aquello, que si el otro, pero están viendo qué está sucediendo. Y ante tanta inseguridad, ante tantas enfermedades que están saliendo, ante tantas crisis económicas, ante tantas cosas, ¿verdad? Yo tengo que buscar en la palabra de Dios las respuestas que ayuden a calmar mis angustias internas. La palabra de Dios siempre nos va a dar una respuesta para todo. Y ante todo este caos, ¿qué puedo yo poner mi esperanza? En que sé que Él me ha prometido una vida eterna, ¿verdad? Con Él. Esa debe de ser mi esperanza. En que yo, cualquier momento, en cualquier instante, ya sea que muera o que el Señor venga en el rapto, nos vamos de aquí, ¿verdad? Somos del Señor, pertenecemos a Él. Y entonces tenemos la seguridad de que aunque el mundo se mueva aquí, se trastorne y se cambie, yo tengo una ciudad permanente. ¿En dónde, hermano? En el cielo, ¿verdad? Como dice ese antiguo himno, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Entonces esa es nuestra esperanza. En eso estamos. Y por eso todo lo que podamos saber, el índice de asaltos, de violaciones, de muertes, de detalles tan fuertes que estamos viendo, que es a nivel mundial, no solo es aquí en México, es a nivel mundial. Nosotros podemos vivir con esa esperanza firme de que tengo una gloria que me espera allá arriba en los cielos. Pero si en realidad estoy siguiendo al Señor, ¿verdad? Cuando ellos le hacen esta pregunta al Señor, ¿dónde moras? Jesús, ¿qué les dice? Les acepta. Vengan y vean. O sea, como diciéndoles, vengan, vamos a platicar y voy a aclarar sus dudas. Esa es la promesa del Señor para todo aquel que quiera seguirlo, ¿verdad? Para todo aquel que le haya dicho al Señor, Señor, quiero morar, quiero platicar contigo, quiero conocer de ti. El Señor dice, yo no le echo fuera, sino que le dice, ven, te voy a aclarar tus dudas, ¿verdad? Señor, hay gente que se ha hecho preguntas y a veces predicándole a alguien me ha hecho la siguiente: es que no sé quién tiene la verdad.
si yo vengo a Jesús en oración con una actitud de humildad y agarro su palabra, Él me va a decir, yo soy la verdad. Y ahí encuentro la verdad. Venid y ved, literalmente en el griego original es venid y veréis. Vengan y van a salir, van a ver ustedes la realidad. Van a ver ustedes todas esas preguntas que tienen ahí, las van a ver en realidad. Vengan y vean. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13, por favor. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que halla se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Hasta el 13? ¿Hasta el 13? Sí. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se le pide. Ok, nos brincamos el 12 nada más, pero... Sí, nos brincamos el 12, pero bueno, ya, ahí está. Dice, pues si vosotros siendo malos, o sea, hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Como padres, damos, nuestros hijos dicen, tengo hambre, papá. No le digo, pues no, hijo, a ver, lame el piso, ¿no? No le digo así, ¿va? Busco cómo satisfacerle esa necesidad. Siendo que dentro de nosotros está el germen del pecado, ¿verdad? El virus, pero pongámosle así, la naturaleza pecaminosa. Aún así, nos movemos a misericordia con nuestros hijos. Dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que es un Dios de amor, un Dios de bondad, ¿verdad? Que ama a sus hijos, entonces cuanto más no dará. ¿Sí? Si nosotros le pedimos, Señor, dame fe. ¿Es malo pedir eso? No. Señor, dame fe porque todavía dudo de muchas cosas. Dame fe, Señor. El Señor dice, ahí te va a mandar más incredulidad entonces, porque me estás retando, no me crees. No. Si tú le pides al Señor en sinceridad, Él te va a dar fe. Señor, este hábito en mi vida no he logrado romperlo. Ayúdame, Señor. El que pide, recibe. Quiero cambiar en esta área de mi vida. Quiero ser transformado en esta área de mi vida, Señor. Dios lo va a hacer. Al que pide, recibe. Y al que busca, encuentra. ¿Verdad? Estos discípulos encontraron las respuestas a sus preguntas. Cuando vinieron a Jesús y posaron con Él y pasaron largas horas platicando con Jesús, a tal grado que se quedaron a dormir donde residía Jesús, ¿verdad? En una cueva. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Efesios 3, del 20 al 21. Sí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Eso está mal. Porque esto... Estás mal en la... 3, 20. Por eso, hijos, obedeced a vuestros... No, ese es 5. Ese es como... Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Estaba en Gálatas. Ese era para ti, yo creo. Y Efesios. aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la gloria, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo, Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces vemos, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Según el poder de ¿quién? De Dios, el Espíritu Santo morando en el creyente. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos. Por ejemplo, a lo mejor los discípulos venían a Jesús cuando dijeron: ¿dónde moras? Queremos platicar contigo. No se esperaron la respuesta de Jesús tan noble de decir: vengan, y de que Jesús les permitiera estar horas ahí. A lo mejor ellos decían: con media hora que nos permita, y Él les permitió no solo media hora, sino horas ahí, sino horas, ¿verdad?, de estar ahí, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacernos esa pregunta igual. ¿Qué es lo que yo quiero al seguir a Cristo? Cuando lo invito para, cuando lo sigo para, solo por curiosidad o porque realmente quiero que transforme mi vida, que cambie mi vida, que haga un cambio dentro de mí. Si yo voy con esa hambre y esa sed de Dios, Él se va a voltear y me va a decir: ¿qué buscas? ¿Y qué le vas a decir tú? Señor, busco que mi relación de pareja esté mejor. Señor, busco tener una casa en Costa de Oro. Señor, busco tener un carro último modelo. Tú me lo puedes dar porque eres Dios. Señor, busco que mi economía se estabilice. O le vas a decir: Señor, sé que tú das vida eterna. Como pongámoslo así en los judíos: sé que eres el Mesías, que eres el prometido, ¿verdad? Pero tengo dudas y quiero que me las hagas. ¿Con qué actitud voy a venir al Señor? Los discípulos no vinieron para pedirles: Señor, tengo 5 barcas, necesito 8. Porque Andrés y Juan eran dueños de barcas. Lo vamos a ver más adelante. Eran empresarios, ¿sí? Pero ellos sabían que había una necesidad mucho más grande que ser empresario, y era ser cambiado total, enteramente por Cristo. Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. 40 al 42. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Este dio primero a su hermano. ¿Este? No dice este. San Juan. No, sí, es que leyó mal. Está en el Evangelio, ¿no? Sí. Está en el Evangelio, Juan, ¿no? Léelo. Es que dice 41. Dice 40 y 41. Sí, 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído en Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a sus hermanos Simón y les dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y 42? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas. Quiere decir Pedro. Ok. Andrés, ¿verdad? Hermano de Simón Pedro. ¿Por qué dice aquí Juan Andrés, hermano de Simón Pedro? Porque luego, ¿verdad?, Pedro va a tener una figura especial. Pero vemos a Andrés, ¿verdad? ¿Qué pasa con Andrés? Después de que están Juan y Andrés, ojo, Juan era tan humilde, el escritor que está escribiendo aquí era tan amoroso y tan humilde que Juan no pone su nombre en toda la epístola, en todo el evangelio, ¿eh? Por eso les digo que ese discípulo de Juan el Bautista que siguió a Jesús era Juan y Andrés. Pero Andrés lo nombra aquí, él se sigue sin nombrar.
¿sí? Otra de las facciones iguales a Juan el Bautista. ¿Qué hacía Juan el apóstol? Que Cristo figurara, no él, en el Evangelio, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó en esa plática que tuvieron Juan y Andrés? Sus dudas fueron, ¿qué? Quitadas. Al estar Jesús aclarándoles todas las preguntas, ¿verdad?, que no se narra aquí en Juan. Pero ¿por qué les digo esto? Porque vemos la acción de Andrés al salir al otro día, de donde se quedaron a dormir con Jesús y con los que le seguían, ¿verdad? Al salir, ¿qué hace Andrés? Va y ¿qué hace Andrés? Va y busca a su hermano. Va y busca a Simón y Pedro, que era su hermano sanguíneo. Y va y le dice, ¿cómo le dice? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción natural que debe de haber en un cristiano? La reacción natural que debe de haber en un cristiano después de su conversión debe de ir primero a su familia, a hablarle de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo en su vida, de la transformación que sufrió en su vida. Nosotros podemos ver, por ejemplo, al endemoniado gadareno, ¿verdad? Cuando Jesús le expulsa a los demonios. Y el endemoniado, porque no sabemos su nombre, tenemos que seguirle diciendo así. El endemoniado gadareno, ¿verdad?, le dice a Jesús, quiero seguirte. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Cuál es la respuesta de Jesús al endemoniado? No, sino ve a los tuyos y cuéntales las cosas que yo he hecho contigo. Y fíjense lo que, ¿verdad?, habla ahí en otras citas, que este endemoniado obedeció a Jesús, pero se fue aún más allá de lo que Jesús le dijo. No solo le habló a toda su familia de lo que Cristo había hecho, sino que predicó alrededor de 10 ciudades lo que Cristo había hecho con él. Es lo que le digo, ¿verdad? El mandato del Señor es, ve y háblale a los tuyos de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si nosotros realmente creo que he obtenido la salvación en Cristo Jesús, que estoy viendo a Jesús como Salvador y Señor de mi vida, yo veo la imperiosa necesidad de que mi familia, mis amigos, mis conocidos, mis parientes conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque he entendido que solo en Él hay salvación. Cuando Cristo entra en el corazón, realmente entiendes lo que dice la palabra, que no hay otra forma de salvarse más que Cristo. Que Él es el único camino que lleva al Padre. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Cristo. Y es la única opción que tienen mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis conocidos, mis vecinos, no sé, lo que tú quieras, de ser salvos, es conocer a Cristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Entonces Andrés lo primero que hace es, sale con unas ganas de buscar a su hermano. Sale con un hambre y con unas ganas, porque vamos a ver en el original, ¿verdad? Sale, en el original griego, viéndolo, es que Juan sale Andrés junto con Juan, salen inmediatamente ahí en busca de ¿quién? De sus familias. A predicarles, a hablarles de lo que Cristo ha hecho. No me respondas, por favor no me respondas, pero ¿a cuántos de tu familia le has hablado de Cristo? ¿A cuántos? Hermanos, primos, sobrinos, padres, tíos, le hemos hablado de Cristo. Andrés, un discípulo, fíjense, Andrés es un discípulo que poco figuró o casi no se nombra en los evangelios. En sí, nada más se nombra 3 veces en los 4 evangelios Andrés. Es
podríamos decir, uno de los discípulos menos del Señor Jesús, menos nombrados en la Escritura. Inclusive Andrés no tiene una epístola. Pablo sí tiene epístolas, Pedro tiene epístolas, Santiago, Judas, ¿verdad? Juan, el apóstol, escribió el Evangelio, tiene epístolas. Pero Andrés no escribió ni un evangelio, no escribió ninguna epístola, no escribió nada, no hay nada dentro de él en la Biblia. Y solo es nombrado 3 veces. Pero algo que tenía Andrés, es que él buscaba invitar siempre a la gente a acercarse a Cristo. Las 3 veces que lo nombra la Escritura, las 3 veces lo vas a encontrar invitando a la gente a acercarse a Cristo. Juan, capítulo 6, versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, Andrés siempre andaba buscando cómo. Es una de las referencias que hay de él en la Escritura. Juan capítulo 12, versículo 20 al 22, por favor. Del 20 al 22, por favor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés siempre no veía obstáculos, Andrés. Imagínense, los griegos, ¿qué eran? Gentiles. Y judíos y gentiles, los judíos no aceptaban a los gentiles. Sin embargo, Andrés no vio barreras. Él todavía no se le revelaba. ¿A quién sí se le tuvo que revelar que no había barreras? A Pedro. Pero Andrés, ¿quién le reveló que no había barreras? Y Andrés: no importa, tráelos Felipe, tráelos, los acercamos al Señor, no hay problema, tráelos. Esa era siempre la actitud de Andrés, en las veces que encontramos en la palabra de Dios. Y algo que hizo Andrés fue traer a su hermano Pedro a que conociera a Simón, perdón, porque el Señor es el que le cambia el nombre a Pedro, Josefas, ¿verdad? Trae a Simón, su hermano, a que conozca a Jesús. Cuando Simón conoce a Jesús, vamos a ver, Jesús le cambia el nombre y Pedro se vuelve en uno de los más grandes apóstoles. Inclusive él le dice: no, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Sí. Entonces, fíjense, se vuelven uno de los apóstoles más grandes y fuertes. ¿Qué hubiera pasado si Andrés no hubiera compartido con Pedro? Si Andrés no hubiera buscado a Pedro y lo hubiera jalado, a lo mejor hoy no tendríamos nada de Pedro. No tendríamos ni primera ni segunda de Pedro en la epístola. No tendríamos a lo mejor ni Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Pentecostés, ¿quién es el que predica la primera vez? Pedro. Sí. Entonces, hermanos, va a haber muchos que no van a figurar. No busquemos el figurar, busquemos el sitio que el Señor nos asigne en el cuerpo de Cristo. Y si nosotros lo cumplimos tal como lo cumplió Andrés, Dios va a ser glorificado. Andrés lo más que hizo fue traer a Pedro a que conociera a Jesús, ¿verdad? Y de ahí Andrés se sale del mapa. Andrés desaparece, ¿sí? Y el que empieza a figurar es Pedro. Muchos dirían: pues, ¿por qué, Señor, Pedro? Si yo fui el que lo evangelicé, Señor, yo fui el que lo gané. Un Andrés, no un Andrés orgulloso. Yo fui el que lo gané, Señor. Yo, Señor, tengo el derecho más que Pedro, ¿no? Pero Andrés, ¿qué dijo?
Yo lo que quiero es que la gente siga al Señor. Una actitud como la de Juan el Bautista, ¿eh? No quiero figurar, quiero que lo vean a Él. Y si el Señor va a utilizar a otros, que los utilice. Yo solo haré mi trabajo, acercarlos a Él, ¿verdad? Y qué bendición que Andrés tuvo eso, de no ser alguien que estuviera coartando el ministerio de su hermano también, ¿verdad? De Pedro. O que dijera entre el concilio de Jerusalén en Hechos, ¿verdad? Hey, no, ni Pedro ni Jacobo pueden, ni Pedro ni Jacobo ni Juan pueden presidir el concilio. El que lo tiene que presidir soy yo y Juan, porque nosotros fuimos los primeros apóstoles, los primeros discípulos que se acercaron a Jesús, ¿verdad que no? Cada uno tenemos que entender la función a la que nos está dirigiendo el Señor y actuar en esa función con humildad. Fíjense lo tremendo que llegó a ser Pedro. Pues vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así es. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y el 42? Y perseverar. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y de las oraciones. En las oraciones, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, cómo en Pentecostés, cuando por primera vez ya vimos ese detalle, ya explicamos lo que es, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, se levanta Pedro, predica. ¿Y cuántas almas se salvaron? 3,000 en el primer discurso, en la primera predicación de Pedro. Luego Pedro vuelve a levantarse en Hechos 4:4, ¿verdad? Y vuelve a predicar el Evangelio, y ahora se salvan 5,000. ¿Sí? Y luego en Hechos 5:14 al 16. Vean, Hechos 5:14 al 16. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16 también. Sí, por favor. Dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Verdad? El apóstol Pedro fue utilizado en cuestiones de milagros, hermano. Qué tremendo el ministerio que tenía Pedro, ¿verdad? Dice, aún los enfermos los colocaban en la calle por si al pasar su sombra fueran sanados. Andrés dejó de figurar, empieza a figurar Pedro, pero Pedro era soberbio, ¿no? ¿Verdad? Siempre le decía que dieran gracias a Jesús. Así es. Siempre lo dejaba a Jesús. Cuando van con el paralítico de la puerta de la Hermosa, ¿verdad? Era bien. Hay una que está en la entrada de Ajá, que no estaba teniendo, estaba ¿qué le dice a Pedro? No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate y entró al templo alabando a Dios y bailando de gozo. Sí. Yo hice un trabajo de eso. ¿Tú hiciste un trabajo de eso? ¿De qué? ¿Qué decía el trabajo? ¿De qué dijo usted? Del paralítico. Tuyo. Entonces, nosotros vemos, hermanos, el milagro. ¿Pero qué dijo Pedro? No tengo plata ni tengo oro. Pero Pedro acababa de ganar unas multitudes. ¿Qué poco? ¿No se mochaban con Pedro o qué? ¿No? Pedro era tan humilde.
pesar de que Dios lo utilizaba tanto, y después vamos a ver Pablo, ¿verdad?, cómo resurge y logra superar a Pedro, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero veamos cómo la humildad, hermanos, que debe haber en todo el ministerio. No importa si Dios te usa mucho o te usa poco. Si te usa mucho, no tienes por qué enorgullecerte. ¿Qué tienes? Dice el apóstol Pablo, que no te haya sido dado por el Señor. No es por tu capacidad, es por Él. Y si tienes poco, ¿qué? ¿Te vas a amargar por eso? Es lo que te quiso dar el Señor. Dale gloria a Él, que te está utilizando un poco. ¿Verdad? Fíjense, Gálatas capítulo 2, versículos 8 al 10. Gálatas capítulo 2, versículos 8 al 10. Gálatas 2. Versículos 8 al 10. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, reconociendo la gracia de que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, nosotros vemos ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo eran considerados Jacobo, Pedro y Cefas? ¿Qué eran considerados ellos tres? Columnas de la iglesia, ¿verdad? Ellos tres, no solo Pedro, dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. Dice Pablo, me dieron a mí la diestra en señal de compañerismo. O sea, como aceptando el apostolado, y habían entendido que Dios había llamado al apostolado a Pablo, ¿verdad? Y lo vamos a ver, por cierto, ahorita me acordé, ahí traigo el juego de ustedes para lo de los apóstoles, el que les prometí. Ya entregué una copia aquí, una acá, una. Entonces, sí, lo de los apóstoles. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Pedro creció a tal grado de que de ser considerado una de las tres columnas de la iglesia, ¿verdad? Pero no figura Andrés otra vez. Andrés no está ahí. Como dice, y me gustó aquí este comentario que da William Barclay acerca de Andrés, dice: Andrés disfrutaba enormemente trayendo a otros a Jesús. Sobresale como el cristiano cuyo deseo supremo es el compartir la gloria. Tenía corazón de misionero. Desde que encontró la amistad de Jesús, pasó el resto de la vida introduciéndose a otros a esa amistad. Andrés es nuestro gran ejemplo del que no puede guardarse a Jesús solo para sí, ¿verdad? Ese era Andrés. No le gustaba figurar. Andrés no le gustaba figurar. Andrés, pero le encantaba traer la gente a los pies de Cristo. Entonces, ahí está, hermanos. El llamado de estos dos discípulos vino posteriormente, ya para dedicarse de tiempo completo al Señor. No fue algo de inmediato, de que por aquí el Señor los conoció y por aquí ya no anduvieron siguiendo como discípulos. No. Hubieron al menos 2 o 3 llamamientos, ¿sí? Este primero, que donde se quedan a morar con Jesús, son resueltas sus dudas, ¿verdad? Está el siguiente, Marcos capítulo 1, versículo 16 al 19, al 20. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20.
1, 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Verdad? Mateo 4, 18 al 22 es similar a este. ¿Sí? Si quieren podemos, nada más anótenlo ahí. Mateo capítulo 4, 18 al 20. Luego viene Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, por favor. Y este es el tercer llamado. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5. Jesús junto a un lago, ya, Genesaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pedro, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Mira, hasta el 11, hermano. Hasta el 11. Ya estaba yo. Sí. Entonces nosotros podemos ver tres llamados del Señor a ellos. Uno, cuando lo siguen. Otro. Juan y Andrés, ¿verdad? Ya lo vimos, el pasaje que leímos de inicio a esto. Luego el otro, el que vimos en Marcos, y el que les dice que vieran en Mateo, ¿verdad? Y luego viene este de Lucas. Son tres llamados que les hace el Señor. En esos tres llamados nosotros vemos, ¿verdad?, algo bien interesante. Fíjense. En el primer llamado, ¿sí?, fue aceptar a Jesús como el Mesías. En el segundo llamado es a entrar en un compañerismo más permanente con Cristo, ¿verdad?, sin dejar su oficio de pescadores, ¿sí? Pero el último llamado, el de Lucas, es a dejarlo todo para hacerse pescadores de hombres, ¿verdad? Son tres llamados que les hace el Señor. Uno, para que lo vean como el Mesías, como el Salvador, ¿verdad?, de Él. Dos, para que entren a un compañerismo más fuerte con Él. Y tres, ahora sí, ya son mis compañeros, ya hacen todo, los llamo para que me sirvan permanentemente y vayan y pesquen hombres. Ya no pesquen pescados, ahora pesquen hombres, ¿verdad? O sea, vayan y prediquen el Evangelio y evangelicen a la gente. Y es la única parte donde dice:
y dejándolo, ¿qué? ¿Qué dice Lucas? Y dejándolo todo le siguieron. Es decir, es cuando ya dijeron, dejamos y nos dedicamos a las cosas del Señor, ¿verdad? Pero hubo 3 llamados. ¿Sí? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí también en lo de Pedro, en la de Lucas que estamos leyendo, ¿verdad? Algo que se nos puede escapar a simple vista. Los que estaban en la barca eran expertos pescadores. Simón, Juan, Andrés tenían años de ser pescadores. Y vemos cómo los pescadores en Israel salían en las noches a pescar. Pero aquí vemos que Pedro y los discípulos ya se habían pasado toda la noche y no habían encontrado nada. Expertos pescadores buscando, no encontraron nada. Y de repente llega un carpintero y les dice, tienen la mano derecha, ¿verdad? Pero como ellos ya lo habían reconocido como el Mesías, ¿verdad? Ya habían reconocido ese llamado a una convivencia con el Señor, ya habían convivido más con Él, sabían quién era Jesús. Entonces le dicen, Señor, toda la noche hemos pescado, Señor, toda nuestra sabiduría, sapiencia, habilidad, agilidad como pescadores la hemos echado a andar. Pero vamos a confiar en la palabra que tú nos dices, vamos a echar la red. Y la echaron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Escritura? Se estaban hasta rompiendo las redes de la cantidad de peces que sacaron, ¿verdad? Ahí el Señor también nos habla, hermanos, que no es tu habilidad para hacer las cosas. Porque tú muchas veces puedes decir, yo soy malo, yo soy, ¿cómo puedo decir? Casi no conozco de la Biblia. ¿Cómo voy a hablarle a la gente de Cristo? Yo soy sin estudios. Pues para gente sin estudios, ahí están los discípulos, hermano. Eran pescadores. El nivel más bajo en Israel, ¿verdad? Por eso cuando el Sanedrín, los sacerdotes, la cúpula religiosa, los nice, ¿verdad? Los más aviondos acá, cuando dijeron, esos gente del vulgo, o sea, ¿cómo van a predicar eso? ¿Verdad? Los reconocían como gente sin preparación a los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo el Señor, no es tu oficio, no son tus títulos, no son tus estudios, es, ¿qué, hermanos? El llamado y la obediencia. Es el llamado y la obediencia que te va a hacer ver el milagro de Dios en tu vida. El llamado a la salvación y tu obediencia hacia la salvación. El llamado al ministerio y tu obediencia hacia el ministerio. El llamado a evangelizar y tu obediencia hacia evangelizar. Señor, lo he intentado. El Señor te va a decir, pero ahora hazlo de este lado. Hermanos, no es la edad, no es la labia o la facilidad que tengas para hablar, para convencer a otros. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Jeremías, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Sí? Es lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos la labia, no necesitamos tratar de convencer a alguien, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Eso hace la diferencia. Ellos obedecieron y recibieron eso del Señor. Y cuando ellos obedecieron y recibieron eso del Señor, reciben el llamado más grande de ¿qué? Dejarlo todo y seguirlo. Cuando el Señor llama a dejarlo todo, ¿verdad? No nos está diciendo, hermanos, bueno, abandona a tu esposa, abandona a tu esposo, sino que volvemos al punto que les dije hace rato, está diciéndolo que el valor de ellos, comparado conmigo, sea como si fuera nada. ¿Quieres disfrutar el gozo del Señor? ¿Quieres disfrutar la presencia del Señor? ¿Quieres vivir en tu vida ese gozo? Bueno,
Es tiempo de obedecer al Señor. ¿Ah? Y de volvernos a Él con todo el corazón. La salvación es el regalo del Señor para todo aquel que cree, ¿verdad? En Él, que deposita realmente su confianza en Él, no que se ve a Él. O sea, yo no soy salvo por verme a mí para ver si puedo o no puedo. Yo lo veo a Él, porque en Él veo esa fuerza, en Él veo el poder para cambiarme, en Él veo el poder para transformarme, en Él veo el poder para salvarme y limpiarme. ¿De qué? De mi pecado y de mi maldad. ¿Qué necesito para ser salvo? Otra vez el carcelero de Filipos. Pablo le dice, pues necesitas hacer estas oraciones tantas veces, necesitas hacer esto tanto, necesitas leer mínimo de Génesis hasta Deuteronomio. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos? Cree. O sea, deposita toda tu confianza en Él y quita toda la confianza que tengas en ti mismo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. La salvación no es, hermanos, algo que nosotros podamos producir. Y aquí quiero hacer porque vimos por ahí un texto de Romanos, quiero hacer un llamado. La salvación no se obtiene por una oración. Ese es otro error que ha habido en las iglesias. ¿Quién quiere ser salvo? A ver, pasa al frente, le vamos a hacer una oración. No, hermanos. Equivocación total. Errada totalmente. La salvación no viene por una oración. Hermano, entonces, ¿qué hago con el texto que dice que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo? Sí, pero tengo que continuar leyendo, no me quedo ahí. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué hay primero, hermanos? Corazón. Entonces, primero tiene que venir una conversión. Y al haber una conversión aquí, automáticamente hay una confesión. Pero Pablo no está diciendo hay una oración. Pablo no dijo, todo el que quiera ser salvo tiene que hacer una oración. Pablo está hablando de la evidencia de una salvación. Por lo tanto, invitar a alguien a que acepte a Cristo haciendo una oración, hermanos, estamos mal bíblicamente. El carcelero de Filipos, Pablo no le dijo, a ver, bueno, haz esta oración, Señor Jesús, entra a mi corazón, cambia mi vida, te recibo. ¿Le dijo así? Volvemos al punto, ¿qué es lo que le dijo? Cree. Es lo único que te puede salvar, cree. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? Cuando le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo el Felipe? Sí que, si crees de todo corazón, no hay que lo impida. No le dijo, no, a ver, espérame, primero vamos a hacer esta oración. Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, te recibo como el Señor de mi vida. No, hermano. En enlace y en muchas iglesias, no, hermano. Como periquito repitiendo, ¿no? Así es. Nada más de color. Y no, así no se obtiene la salvación. La salvación se obtiene por realmente creer en el corazón. Cuando tú crees realmente en tu corazón, entra la vida de Cristo ahí. Transforma tu vida, te da nueva vida. Y ahora sabes que eres salvo. Esa es la verdad, hermano. Por eso, como le digo a la gente, una herramienta terrible que se está utilizando es eso, la oración de salvación. Porque mucha gente está creyendo que es salva cuando no es salva. La oración no salva. Lo que salva es si realmente creíste. La religión no salva. Lo que te salva es si realmente creíste. Tú puedes venir jueves y sábados sin faltar a ningún estudio y estar escuchando la palabra de Dios y no ser salvo. Lo que salva es que realmente creas de corazón que Jesús es el Señor, que resucitó y que es tu Salvador. ¿Verdad? Eso es lo que realmente salva. Una evidencia acá, real, efectiva de salvación.
Aquí lo vamos a dejar. Ya son las 10. Y no quiero que nos empiecen a correr.